Sí, profe. Por ahí en el trabajo práctico 3, lo que por lo menos a mí no me salió es lo de calcular el área bajo la curva. Sí. Bien, igual ahora lo vamos a hacer todos juntos, así quedan todos los puntos claros. Ok, gracias. Pues tenía yo también algunos problemas o consulta más que nada por alguna fórmula cuando calculábamos la K de absorción. Sí. Con respecto a, o sea, la fórmula usa concentración 1, o sea, el logaritmo de la concentración 1 menos el logaritmo de la concentración 2 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Sí. Eso me da valor negativo. Los tiempos serían al revés. Tiempo 2 menos tiempo 1. La concentración, en realidad arriba te tiene que dar negativo también, porque la concentración 1 por lo general es menor que la concentración 2. En la K de absorción estamos hablando. Sí, en la absorción. Por eso te digo, o sea, y los tiempos, sí, en realidad la K te tiene que dar negativa en valor absoluto. O sea, se usa un valor positivo, pero en realidad es un valor negativo. Las dos, tanto la de eliminación como la de... En realidad la K de absorción es positiva y la de eliminación es negativa, porque una es pendiente positiva y la otra es pendiente negativa. Lo que, matemáticamente hablando. O sea, pero se invierten los signos para poder trabajar. Trabajamos siempre positivo. Igual esa fórmula en general no la van a usar muy poco, van a usar otras fórmulas para calcularla acá. Así que ahora vamos a ver. Bueno. Le hago otra pregunta. Cuando nosotros sacamos la K de absorción o la K de eliminación, que tenemos que usar las concentraciones, bueno, en el caso que usemos esta fórmula, cuando nosotros tomamos los puntos, ¿cómo los tomamos? Porque por ahí nos da diferente si tomamos los dos últimos, los dos primeros para la de absorción o la de eliminación, que si tomamos, no sé, uno intermedio, digamos. O sea, en realidad siempre conviene tomar para la absorción los primeros puntos, porque es donde más lineal es la recta. Y para la eliminación los últimos. Ah, Pero está igual, bien, los dos últimos y los dos primeros. sí, o si ven que mantiene la linealidad, o sea, la recta, cualquier punto pueden tomar. Si es una, por ejemplo, para eliminación, si es una medicación intravenosa, cualquier punto que tomen les tiene que dar igual. Claro, el intravenoso sí. ¿Qué? ¿Los puntos siempre tienen que ser consecutivos? O sea, no No, puedo tomar... no necesariamente. Pueden ser alternados. Ah, porque ahí cambian un montón los valores. Por eso te digo, van a ver que hay valores donde la relación se mantiene y hay otros que no. Por eso ya vamos a, no en esta parte, en la segunda parte, después del parcial, vamos a ver un montón de problemas donde van a ver dónde realmente se estabiliza el valor de la K de eliminación. Por ahora, tomen, o sea, generalmente los valores del último tramo de la recta, salvo que sea una curva de eliminación intravenosa, que ahí cualquier punto le tendría que dar lo mismo. Bien. Porque a veces depende donde esté bien, donde se pierde el efecto de la absorción dentro de la eliminación para poder ver, entonces, para que sea eliminación pura, ¿sí? Entonces, de eso va a depender. Vamos a empezar con el trabajo práctico número 3. Que no lo tengo acá. Bien, vamos por parte, dijo Jack. Sí, dice trabajo práctico 3, estudio farmacocinético, modelo monocompartimental. ¿Sí? Dice, un fármaco X fue administrado a una serie de voluntarios sanos por vía intravenosa a la dosis de 1000 miligramos.
y luego de algunos días fue administrado por vía oral a la dosis de 2000 miligramos. A intervalos regulares se obtuvieron muestras sanguíneas a efectos de determinar concentraciones plasmáticas de dicho fármaco. La siguiente tabla de resultados exhibe los promedios de las concentraciones plasmáticas encontradas luego del análisis cuantitativo de las distintas muestras biológicas. Y le da, ¿sí?, una tabla donde tienen tiempos desde 0,25 a, se me cortó, a 16 horas, con valores para la medicación intravenosa y para la medicación oral. Dice, si representamos en un mismo gráfico las curvas de concentraciones plasmáticas versus tiempo, para cada una de las administraciones obtendremos un gráfico como el que sigue. ¿Sí? Vamos a tener una curva para medicación intravenosa y otra curva para la medicación oral. En eso estamos todos de acuerdo. Más o menos obtuvieron ese tipo de gráfico. Pero después les plantea, dice, si ahora representamos en un mismo gráfico las curvas de concentración plasmática versus tiempo para cada una de las administraciones, pero en escala semilogarítmica, o sea que la escala de las ordenadas va a ser semilogarítmica, es decir, el logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, se obtiene una gráfica de este estilo. ¿Hasta ahí llegaron todos? Sí, igual ahora la tienen impresa, pero en realidad esto era para que lo construyeran ustedes. Les pusieron el trabajo con los resultados en vez del texto teórico. Después dice, reconozcan los gráficos los parámetros farmacocinéticos, absorción, distribución y eliminación. ¿Sí? Ahí lo que les está pidiendo, esperen que voy a poner esto en otro lugar, que me están molestando. ¿Sí? Es que en la gráfica, distribución, absorción, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que es el primer tramo de la curva, distribución y eliminación. Ahora, tras la administración intravenosa, la caída de la concentración plasmática se representa como una línea recta, ¿sí? Lo que sugiere que la distribución es muy rápida y permite suponer que podemos abordar el análisis según un modelo de qué tipo. Monocompartimental. Bien, monocompartimental, correcto. ¿Sí? Se supone, como no hay punto de inflexión, es un modelo monocompartimental. Ahora, tras la administración oral, el examen de la curva permite obtener los valores de Cmax y de Tmax y sugiere que la fase de absorción terminará en un momento entre tal. Bien, ¿cuánto les dio la Cmax? 17,7. 17,7 y Tmax 5 horas. 5 horas. Sí. Bien, 17,7 y Tmax 5 horas. Eso lo sacan a simple vista de ver los datos de la gráfica, ¿sí? El Tmax, la concentración máxima la tienen en 17,5 a un valor de 5 horas. Pero eso no quiere decir que es exactamente a las 5 horas, sino que esa concentración máxima va a estar comprendida entre las 5 y las 6 horas, porque ahí yo tomé el valor a las 5 horas, pero no lo tengo con seguridad. ¿Sí? Después vamos a ver en otros ejercicios que vamos a hacer, que no necesariamente con el valor pico que me está marcando la tabla corresponde exactamente, pero a simple vista, ¿sí? Podríamos decir que el tiempo máximo, ¿sí? Va a ser a las 5 horas, se va a lograr la concentración máxima de 17,7 miligramos litro. ¿No se me perdió? Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuándo será y se sugiere que la fase de absorción terminará en algún momento entre cuándo? 6 y 8 horas. Entre 8 y 16 horas. No. ¿En el tiempo máximo? Exacto, entre las 5 y las 6 se supone que terminará el momento de absorción y ahí empieza la fase de eliminación, lo cual no quiere decir que no siga habiendo absorción, ¿sí? Va a haber absorción, pero menor, ahí es donde se van a igualar las velocidades. Si yo quiero decir cuándo está totalmente terminada la fase de absorción, ahí sí puedo decir que entre las 8 horas y las 16 horas
prácticamente no va a haber absorción. Bueno, sigue llegando gente. Después dice análisis de la curva para la administración. Pregunta, y sean honestos, ¿hay alguien que no haya hecho los problemas? Porque si no, yo voy más rápido. Si hay gente que no lo hizo, vamos a ir más lento. Sí, profe, yo no lo Yo, puedo hacer. yo no lo puedo hacer tampoco, profe. Bueno, hay Yo más de tampoco, uno que profe. no lo hizo. Bueno, No lo puede realizar. vamos a ir un poco más lento entonces. ¿Sí? Porque si no estoy hablando a la pared y después vienen todas las dudas. Bien, dice, análisis de la curva para la administración oral. Dice, según un modelo compartimental, la distribución es instantánea. En eso estamos de acuerdo porque lo vimos en la clase de distribución. Por lo cual, la cantidad del fármaco en el compartimiento está dada por las velocidades de absorción y la velocidad de eliminación. Suponiendo una cinética de primer orden para ambas velocidades, la velocidad, ¿sí?, va a ser igual a la constante de absorción por Q, que es ni más ni menos que la cantidad de fármaco que está en el depósito extravascular, menos la constante de eliminación por Q, ¿sí?, no QA, sino Q solo, que es la que está todavía libre en el torrente circulatorio. Entonces, resolviendo la ecuación, ¿sí?, nos queda que para cualquier fármaco la concentración plasmática va a estar definida por esta fórmula, ¿sí? La concentración plasmática va a ser directamente proporcional a la constante de absorción, a la dosis administrada, ¿sí?, a F, que era el factor de biodisponibilidad en el caso de que sea oral, sobre el volumen de distribución por la constante de absorción menos la constante de eliminación, todo esto multiplicado por E a la constante de eliminación por tiempo menos la constante de absorción por tiempo. ¿Sí? Esto es una fórmula que la tienen en el libro, no hay nada nuevo. Dice, lo importante es que entiendan cómo se aplican estas cuentas. Como la concentración plasmática, ¿sí?, es el resultado de dos procesos, ¿sí?, o sea, el de absorción y el de eliminación. Si queremos caracterizar la absorción neta, debemos sustraer la influencia de la eliminación en la primera porción de la curva, ¿sí? Entonces, en la curva ascendente, ahí, si bien tenemos eliminación desde el primer momento, incide mucho menos que en el resto de la curva. Por otro lado, la última parte de la curva lo que hace es caracterizar la eliminación sin influencia de la absorción. Entonces, se puede suponer que todo fármaco ha sido absorbido por cuanto su representación en escala semilogarítmica define una línea recta entre las 8 y las 16 horas. Y esta porción de la curva, la velocidad de eliminación, queda definida por, ¿sí?, la velocidad de eliminación es menos la constante de eliminación por Q, que es la concentración que queda en el espacio vascular. Entonces, resolviendo, nos queda que entre dos tiempos dados, la cantidad de fármaco en plasma va a estar definido por Q, va a ser al tiempo 2, va a ser igual a Q al tiempo 1 por E, menos la constante de eliminación por el delta tiempo. Aplicando el logaritmo y reemplazando, llegamos a la ecuación que vimos el otro día, ¿sí?, donde la constante de eliminación es el logaritmo natural de la concentración plasmática en el punto 1 menos la concentración, logaritmo de la concentración plasmática al tiempo 2 sobre el delta t, que es en este caso tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces nos dice, calcule el valor de la constante de eliminación, ¿sí?, para la inyección intravenosa y para la administración oral. Bien, ¿hicieron esas cuentas? Sí, pero no sé si está bien. Bien, ¿cuánto les dio? La de intravenosa 0,21. 0, Era medio lo mismo. 21. sí, ¿y la otra? 0,18. Bien. ¿Alguien le dio un resultado diferente? 0,203 me dio a mí. Bien, ¿las dos? No, la de eliminación.
Sí, las de eliminación, pero intravenosa u oral. Ah, perdón, la intravenosa. La intravenosa. A mí me Bien. dio 0,21 y 0,20. Bien, si hay una pequeña diferencia, a mí me dan 0,28 y 0,29, ¿sí? Pero ustedes si lo miran el gráfico que tiene en la parte inferior, que está hecho por Excel, ¿sí? Le está diciendo que el exponente de la E no es más ni menos que la K de eliminación. Y la K de eliminación en el caso de la oral le da 0,2103 y en el caso de la eliminación intravenosa le da 0,204. Pero por eso va a depender un poco de los valores que tomen. Bien, practiquemos el reemplazar esto a ver cómo sale. ¿Qué valores tomaron los que lo hicieron y le dio más o menos bien el resultado? En la de intravenosa tomé 5,3 Sí, y 1. perfecto. Y en ¿Y el T2 delta T, y el delta T de cuánto fue? de 8. De 8. O sea que eso les quedaría el logaritmo natural de 5,3 menos el logaritmo natural de 1 dividido 8 horas, que es el delta T. Eso les queda, da 1,667, que es el logaritmo natural de 5,3 menos el logaritmo natural de 1 es 0, dividido 8, y eso le da 0,208 horas a la menos 1. No se olviden de las unidades. Profe, le hago una consulta. Si, por Sí, ejemplo, para la intravenosa, tomo el dato de 16,2 menos 1, logaritmo natural de 16,2 menos logaritmo natural de 1. ¿Estaría bien también? sí, Sí. Ah, ok. te debería de dar igual. Practicalo, Me hacerlo, a ver da, si... sí, me da 0,21, pero después el de oral no me da 0,204, sino me da 0,18 aprox. Puede ser que haya un error de la cuenta. ¿Qué valores tomaste para el de oral? 17,7 menos 2,5. 17,7 menos 2,5. Bien. Claro, logaritmo Yo, natural. Sí. bien, yo lo hice con 13,3 menos 2,5 y me da 0,209. O sea, Ok. porque tomé 13,3 porque estoy más cerca del final, estoy entre las 8 y las 16 horas. Claro, Vos tomaste a las 5 horas. A las 5 horas claro, todavía estás en el pico. Entonces el sí, valor que estás tomando no te sí, garantiza que estés en la parte recta de la línea. ok, genial. Bueno, ¿Sí? gracias, Vos sí, fijate siempre, o sea, siempre los últimos puntos donde se mantiene. Y ahí como en el texto que te decía que entre las 8 y las 16 horas, ¿sí? Era toda eliminación, ya ahí tenías un dato para orientarte cuál era el valor a tomar. De otra forma, si no, lo que haces es probar con más de uno y fijarte dónde se te mantiene la linealidad, que con distintos valores vas a obtener el mismo valor. genial, gracias. De los que no lo hicieron, ¿entendieron lo que hicimos hasta acá? Hola, Sí, más o ahí menos. más o Es menos. cuestión de- sí. Qué es lo que no entendiste? Los dos valores que se toman para hallar la constante de eliminación. Los valores de dónde salen. En la tabla que vos tenés al inicio, ¿sí? Vos tenés que de ahí te dice que la linealidad se mantiene entre las 8 y las 16 horas, la fase de eliminación. Entonces vos vas a la curva de concentración intravenosa en función del tiempo, ¿sí? Vas a ver que para 8 horas te das 5,3 miligramos litro. ¿Tenés la tabla adelante? Sí, sí, lo estoy viendo. Y para 16 horas tenés 1 miligramo litro. Esos son los dos valores que vas a utilizar y el delta T. Y usas los mismos valores para calcularlo en la vía oral. En este caso, ahora, en el tiempo 8 corresponde 13,3 y en el tiempo 16 corresponde 2,5. Ok, claro, clarísimo. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, ahora sí. Profesor, yo Bien, tengo una duda. sí. Considero los mismos tiempos porque tengo las mismas pendientes, ¿no? Si fueran distintas pendientes, ya... Exactamente, considerar al mismo tiempo para poder Claro, comparar, porque a ver,
¿A vos qué es lo que te va a servir? Si está bien hecho el cálculo o no. Te va a orientar si te da lo mismo. Si te dan diferente o Claro, algo hiciste mal, entonces si utilizás los mismos valores, los mismos tiempos, te debería de dar lo mismo, porque estás hablando del mismo fármaco que se administró por distintas vías. Entonces la claro. KE tendría que ser la misma, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bien, continuamos entonces con el gráfico que sigue. Ustedes están viendo lo que yo tengo en la página, ¿no? En la pantalla. Sí, Sí. sí. Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí. Bien, acá tenemos un gráfico también de escala del logaritmo de concentración, del logaritmo de la concentración en función del tiempo, donde teníamos las dos rectas, ¿sí? Las dos curvas. Lo que se hizo fue, bueno, en la inyectable intravenosa, ¿sí? El primer punto lo teníamos a los 0,25. Lo que se hizo fue prolongar la recta para obtener la ordenada al origen. Y en el caso de la curva, ¿sí? O de la medicación oral, lo mismo, partiendo de la pendiente de eliminación, se hizo la proyección para obtener la ordenada al origen. De ahí nos da que, en el caso de la medicación inyectable, ¿sí? Nos da que el C0, que sería el punto de la ordenada al origen, ¿sí? Estamos obteniendo el valor de concentración a tiempo cero, que en realidad no lo tenemos, pero lo podemos estimar. Va a ser, porque el primer valor era 0,25, va a ser 27,067. Profe, yo Y en no el, tengo ese gráfico, tengo otro. Con razón no me sonaba. Otro que nada que ver. pero esto es lo No que sé está si todo... subido a la página, chicos. Yo estoy en la página. Sí, yo lo imprimí de la página, ¿eh? Es raro. ¿Alguien más tiene otro A gráfico? ver, ahí voy a volver a entrar. Hay uno parecido en la página 4, pero No, en no la es ese. 4 Un tienen poquito más otro atrás está gráfico. el que están viendo El de ahora. la página 4 es otro gráfico. Y yo tengo el mismo. ¿Sí? Perdón, estaba yo mirando mal. Estaba mirando el de la página Bueno, 4. perfecto, me quedo más tranquilo, porque digo, yo estoy desde la página, no pueden haber cambiado las cosas, digo. Bien, entonces lo que se hizo fue extrapolarlo. Si buscamos la ecuación que corresponde a cada una de estas curvas, nos va a dar que 72,129 es la ordenada del origen y la pendiente es 0,2103 por X. ¿Sí? En el caso de la otra es 27,067 y menos 0,204. Fíjense que hay una pequeña diferencia, pero bueno, cuando las grafican prácticamente ven que son paralelas, o sea que mantienen la linealidad. Ahora dice, si extrapolamos los valores de concentración, y esto ya es un poco más complicado, espero que lo hayan entendido. Si extrapolamos los valores de concentración plasmática para los tiempos de muestreo entre 0,25 y 6 horas sobre la prolongación de la recta de mejor ajuste en la administración oral, podemos calcular las concentraciones residuales, restando los valores extrapolados, los valores de concentración plasmática experimentales para cada uno de los tiempos. Y luego representamos las concentraciones residuales en el gráfico y trabajamos y trazamos la recta de mejor ajuste. Esto se utiliza para calcular el Ka. ¿Qué se hace? A cada valor que tenemos acá, ¿sí? de los que nosotros teníamos para construir el gráfico, ¿sí? Nosotros extrapolamos la recta que mejor se ajusta. Lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre el valor que obtenemos ¿sí? al extrapolar, ¿sí? y la concentración que teníamos originalmente. Y esa diferencia es la que vamos a graficar. En este caso, la diferencia en esto corresponde a este punto. La diferencia, o sea, vamos a graficar todos los puntos, la diferencia entre el valor que se obtiene teórico y el valor que nos dieron de la medición en sangre. De todas esas diferencias de entre la curva teórica, ¿sí? que podíamos haber logrado, lo que vamos a hacer es hacer todos los puntos y vamos a hacer una nueva recta. Esa recta, la pendiente de esa recta es lo que nos va a dar la KA.
En este caso, entonces vamos a tener una recta donde nos dice que, o sea, supuestamente, ¿sí?, va a ser 95,96 la ordenada al origen, y la pendiente va a ser de 0,5171. Y eso va a ser el valor de la KA en el gráfico. Entonces, esta recta lo que hace es definir la velocidad de absorción desde la luz intestinal como cantidad de fármaco que queda por absorberse en función del tiempo, sin la influencia de la eliminación. Por eso tomamos los primeros puntos, ¿sí?, que son los que más nos van a afectar. Donde de aquí entonces lo que podemos hacer es calcular la Ka, porque la D la conocemos, la concentración. Entonces, de este valor, de este gráfico, lo que obtenemos es la pendiente, que es K, o sea, 0,51,71. Continuamos. Vamos con la vida media, ¿sí? La vida media de absorción se definía, como dijimos, como el tiempo necesario para que la mitad de la cantidad del fármaco remanente en el tracto gastrointestinal sea absorbida, ¿sí? La Ka es igual al logaritmo natural de 2 sobre el tiempo para que se absorba, ¿sí?, el fármaco remanente. Entonces, calcule la vida media de absorción, de medio de absorción, ¿sí? Del gráfico anterior, nosotros sacamos la Ka, ¿sí? La teníamos. Ya era acá, la tenían directamente, no hacía falta que hagan el cálculo. Ese es el valor. Tenemos la K, calculamos entonces cuál es el T medio de absorción. El T medio de absorción va a ser igual al logaritmo natural de 2 sobre el valor de Ka. 1,34. 1,34 da, sí, correcto. Sí. Sí, ¿quién quería preguntar algo? ¿Los escucho, chicos? Alguien dijo una pregunta y se quedó callado. Yo le quería preguntar, la pendiente es negativa y lo tomamos como positivo, entonces, a la K. Sí. Listo. Sí, fíjense que para las K de eliminación también son negativas y las tomamos como positivas para los cálculos. Ok. Ahora dice, la vida media del fármaco se define como el medio, ¿sí?, en que la mitad, sea que es necesario para que la mitad de la cantidad del fármaco presente en el plasma sea eliminado. O sea que acá lo que nos está pidiendo es la K de eliminación. Bien, entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos dio la K de eliminación? 3,29 puede ser. No, ¿cuánto nos dio la 3,30. K de eliminación? Ah, la K de 0,21. 0,208, 209, ¿viste? ¿Sí? Más o menos ese valor. Bien, entonces vamos acá a hacer cuál es el T medio entonces. ¿Y cuánto les dio? 3,3. 3,315, sí, correcto. Sí. Estamos de acuerdo. Horas. ¿Cuánto dio, perdón, profe? 3,31. O 3,3 porque son horas. Para las K utilicen 3 decimales y para los tiempos un solo decimal. Bien, y acá quiero que me lo expliquen ustedes. La biodisponibilidad, ¿cómo la van a calcular? Dice, para averiguar la biodisponibilidad del fármaco debemos primero calcular el área bajo la curva de la administración oral y referirla con aquella que se obtenga de la administración intravenosa.
Bien, ¿cómo se resuelve esto gráficamente? Y para ahí les voy a mostrar algo que ustedes seguro, algunos puede ser que lo conozcan y otros no. Vamos a parar esto un minuto y les pongo otra cosa. ¿Están viendo lo que subí ahora? No, profe. No, no se ve No, nada. profe. No. Vamos de vuelta entonces. La tecnología suele fallar. Díganme que ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sí. esperen que hay compañeros que quieren seguir entrando. No, no sé qué pasa. Bueno. Bien. Ustedes tienen acá una técnica, ¿sí? Una escala algo matemático, una ecuación para poder calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva, para calcularla, ¿sí? Si bien existen software para calcularla, ¿sí? La forma más fácil de calcularlo, si no tenemos el software, es a través del método de los trapecios. ¿Qué es lo que hacemos con el método de los trapecios? Es dividir la curva en varios trapecios, ¿sí? En función de los tiempos que tenemos de las tomas de muestra. Vamos haciendo pequeños segmentos de ese área bajo la curva. Y lo que vamos a hacer después es sumar todas esas superficies que calculamos para cada uno de los trapecios. ¿Y qué fórmula vamos a usar? El área bajo la curva, por ejemplo, acá para el tiempo 2, 3, va a ser igual la concentración, ¿sí? 2 a tiempo 2, más la concentración a tiempo 3, dividido 2. Y lo vamos a multiplicar por el delta tiempo, o sea, el tiempo 3 menos el tiempo 2. Y entonces después lo que hacemos es la sumatoria de todos esos trapecios. Eso es lo que se conoce como el método de los trapecios. Entonces seguimos, pero no les pide, o sea, no fuimos buenos y no le pedimos que calcularan toda el área bajo la curva, que sí la van a necesitar después para el otro punto, y les va a quedar como tarea. Dice, calcule los valores del área bajo la curva para la administración oral. Para el cálculo del primer trapecio, utilice un valor de tiempo 0 para la concentración plasmática igual a 0. Bien, ¿lo calcularon eso? No, yo no supe cómo hacerlo. No, Bien. yo tampoco, profe. Yo tampoco. Entonces puedo lo hacer. hacen ahora. ¿Sí? Entonces tenemos que la concentración a tiempo 0 es 0. ¿Sí? Y a tiempo 1, ¿cuánto le da en la primera toma de muestra? En 0,25. 1,2. 1,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 0 más 1,2, o sea que es 1,2, lo vamos a dividir por 2 y lo vamos a multiplicar por el delta tiempo. Entre tiempo 0 y tiempo 1, ¿cuál fue la diferencia de tiempo? 0,25. 0,25. Por lo tanto, ¿cuánto le da el área del primer trapecio? Pero 15. Muy bien, 0,15 miligramos hora litro. ¿Todos llegaron a ese valor? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, bueno, era fácil. Ahora para el segundo se complica un poquito más. Dice, para el cálculo del primer trapecio de la administración intravenosa, utilice un valor a tiempo 0 de concentración plasmática igual al valor extrapolado de la recta que pasa por las concentraciones plasmáticas de las dos primeras tomas de muestra. Bien, ¿cuánto les dio la extrapolación del valor? ¿Sí? Se lo marcaba acá en la ecuación que yo les marqué.
¿Cuánto le dio el valor, sí, a concentración a tiempo cero? Es este valor. 27,06. 27,067. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto les dio el valor? Sí, cuando acá les dice 2 tiempos, creo que le decía, ¿no? De las 2 primeras tomas de muestra, ¿sí? O sea que acá hicieron un trapecio más grande. En vez de hacer de un solo, utilizaron dos muestras, 2 tiempos. ¿Cuál sería el valor que tendrían que tomar para el segundo valor? Primer muestra, 25,7. Segunda muestra, 24,8. Bien, van a calcular, podrían haber hecho tomar 25,7 y el tiempo de 0,25, pero en este caso le dice que lo calcule para el segundo tiempo, que es 0,50, 24,8. ¿Cuánto les dio? A los 3 líderes de la alianza gobernante. Le ganaron en Santa Cruz a Cristina, le ganaron a Massa en Tigre y le ganaron a Alberto en Capital Federal. No lo había pensado. ¿Y el total? Porque ahí tiene que sumarlo. Está pidiendo que tomen los 2 valores juntos. En sus pagos, chicos, en su lugar en el mundo, no es a quién le ganó, sino quién ganó. Tomen, no la gente. A ver si haciéndolo por separado me tendría que dar lo mismo que haciéndolo junto. 50,5. No. Esto lo tengo que dividir por 2 y multiplicarlo por el 27,067 más 24,8 dividido 2. Y lo multiplicás por 0,5. Sí, la lista, sí. 12,9. 12,966, correcto. Creo que es una radio. A los que lo hicieron por separado, ¿les dio la suma lo mismo? No, no me dio. No entendí. ¿Qué es lo que no entendiste? Lo que había que hacer, o sea, sí con las concentraciones, pero no entendí qué hacíamos con el 27,067. 27,067 es la concentración a tiempo cero, que la sacaste de la extrapolación del gráfico. Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí. Y lo podés tomar con el 25,067 más 25,7 y con un tiempo de 0,25, o como les pide el problema, que lo tomen con el tiempo de 24,8 con un tiempo de 0,50. Ok, ahí entendí. Entonces, si ustedes hacen, en realidad, lo que tienen que hacer es trapecio por trapecio para cada valor y después sumar todos la suma para disminuir la cantidad de errores. Y de esa forma van a lograr el área bajo la curva total del fármaco. Profe, me dio 12,62. Error cometen. Y después lo que hacen es la sumatoria de todos los trapecios. Y de esa forma van a obtener el área bajo la curva total. El punto que sigue, esperen que se me fue. Perdón, profe, ¿el área bajo la curva total es 19,279? No, debe ser más, no sé. No la tengo calculada, justo no llegué porque no llegué a hacer las cuentas y perdí los apuntes el año pasado. Así que, pero no, debe ser mayor. Ok. ¿Vos hiciste la suma de todos los trapecios? No, tengo... Sí. ¿Qué es esto que me está saliendo ahora?
Ahí estoy de vuelta. No, yo creo que les debe dar más, porque si solo los dos primeros trapecios le da 12,966, les va a dar, para mí les tiene que dar mucho más. Yo tengo que ir calculando los trapecios hasta terminar la curva. Exactamente, todos los Ah, valores. Y después sumar todos los valores. Profe, ¿y en el parcial nos van a dar así para calcular como ahora dos valores o nos pueden llegar a dar toda la curva? Les podemos llegar a dar toda la curva. Todavía no está hecho el parcial, así que no les puedo decir. Ustedes piensen que les puede tocar toda la curva, ¿sí? Bueno, gracias. O sea, siempre empiecen lo máximo, después siempre hay Igualmente, tiempo para achicar. le hago una consulta igualmente para sacar el factor de biodisponibilidad, vamos a tener que calcular todo. Tienen que calcular el área bajo la curva para el oral y el área bajo la curva para el intravenoso. Y eso relacionarlo con la dosis intravenosa y la dosis oral. Y de ahí les va a dar un F, que recuerden siempre que tiene que ser igual o menor a 1. Profe, pero para el D intravenoso y D oral, ¿qué valores tendría que ser? ¿Cuál fue la dosis intravenosa que les dice el problema al principio? 1000 Intravenosa, miligramos. 1000 miligramos. Y la dosis oral, 1000, 2000 2000 miligramos. 2000 miligramos. Sí, cuando usted le dé un F del 0,80, pongamos que le dé el número, sí, esto significa que el 80% del fármaco llegó a la circulación sistémica cuando fue administrado por vía oral. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna cosa que no entiendan antes de pasar a los problemas? Igual, cuando veamos los problemas, vamos a ir retomando algunos de los conceptos. Yo no entendí el área bajo la curva intravenosa. Haces exactamente lo mismo que hiciste para el área oral, hacer los trapecios para los puntos de la curva intravenosa. Pero el 27,067 no hace falta que lo tome. O sea, arranco. Sí, sí, lo tomás porque es el valor de 0, pues si no el primer Ah. valor lo perdés. Está bien. Ahora, Siempre tenés que profe, partir de la ordenada al origen, si es que sí. la tenés. Si no la tenés, del primer punto que tenga, pero ahí siempre te va a estar estimando menor disponibilidad de la que realmente tenés. Pues estás Claro, y tengo que perdiendo. hacer entre 0 y 0,25, entre 0,25 y 0,5, entre Exacto, 0,5 y 1. exacto. Bien, ahora sí. Para tanto para el oral como para el inyectable intravenoso. Sí. Bueno. Profe, perdón, ¿cuánto dio el F? No lo llegué a calcular porque les digo, perdí los apuntes y lo estuve haciendo y no llegué con eso. Antes de empezar la clase estuve mirando y no llegué a calcularlo. Y profe, el área bajo la curva intravenosa daba 12,9, ¿no? No, eso de los dos primeros puntos daba 12,9. El área bajo la curva total es la sumatoria de todos los trapecios. Ok, gracias. Nosotros calculamos acá en el ejercicio, como modo de ejemplo, el primero para el oral y los dos primeros para el intravenoso, pero ustedes tienen que calcularlos todos. Con la formulita esa que les di. ¿Sí? Profe, cuando calculamos el área bajo la curva de la administración por vía oral, Sí. tendríamos que tomar la ordenada al origen 72,129 para calcular Ya les digo porque no me acuerdo de memoria. Sí, 72,129. o sea, ese sería el primer punto que tomamos en tiempo cero y ahí a partir de eso vamos calculando para la administración. Exacto. Ah, genial. Muchas gracias. Profe, ¿podrá poner de nuevo la fórmula para calcular los trapecios? Sí, señor, ya se la colocó. Gracias. ¿Ahí lo ven? No. No, profe. Pero ¿qué anda pasando con esto que no toma? ¿Ahora? Sí.
Gracias, profe. ¿Listo? Bien, vamos a los otros problemas entonces, que los tenemos. Segundo. Vamos a buscarlo. Bien, ¿alguien hizo los problemas? Sí, yo los hice. Sí, Sí, profe. Bien, yo los hice, no sé porque yo no veo quién está hablando, pero bueno. ¿Quién dijo yo? Sánchez, ¿y quién más dijo que Romina. los hizo? Sí, ¿y quién Yo más? también. Virginia. Virginia Belén, Carlos. yo también. Orna, muy bien. Igual vamos a empezar por unos que ustedes no los tienen en la pantalla y son más sencillos. Vamos a empezar por los de la pantalla y después repasamos, agregamos otros para entender algunas cositas más. Bien, ¿todos llegaron a estos problemas? Son estos los problemas que encontraron, son los de la Sí, página. profe. Así Sí. Sí. bien. Vamos. Dice, la administración intramuscular de 500 miligramos de cierto fármaco a un paciente de 80 kilogramos origina la siguiente curva de concentraciones plasmáticas en función del tiempo. Nos dice que a tiempo 0,5 es 11,712 la concentración en miligramos por litro. O sea, todas las concentraciones son en horas y las concentraciones en miligramos por litro. A tiempo 1, 18,648. A tiempo 2, 24,977. A tiempo 4 horas, 26,956. En 8 horas, 24,509. En 16 horas, 19,461. Y en 32 horas, 12,62. Nos dice, a partir de esta información y asumiendo una biodisponibilidad del 90%, calcúlense los parámetros farmacocinéticos en el paciente. De la gráfica de papel semilogarítmico, acá se lo damos como dato, no lo tienen que calcular ustedes, se puede observar que la concentración a tiempo cero es de 30,892 miligramos litro, el área bajo la curva es de 1038,78 miligramos hora litro. Dice, si la concentración mínima efectiva para esta droga es de 15 miligramos litro, su efecto farmacológico seguirá estando presente a las 24 horas de su administración y les pide que calculen la constante de eliminación, el T medio, o sea, el tiempo de vida medio, el volumen de distribución, el clearance, la constante de absorción, el tiempo máximo, la concentración máxima y la concentración a 24 horas. Bien, tenemos un montón de datos que nos dieron por los cuales nosotros podemos llegar a calcular. Lo primero que nos pide que calculemos, y es que la vamos a necesitar calcular sí o sí para poder avanzar, y es la constante de eliminación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿cómo la calcula la constante de eliminación? Logaritmo de C1 menos logaritmo de C2 sobre T2 menos T1. Bien, ¿y qué valores tomaron para eso? Claro, acá, ahí yo hice al revés, porque sería logaritmo de 12,2 o de 12,26 menos el logaritmo de 24,509. Yo hice al revés, hice el logaritmo de 24,509 menos el de 12,260. Pero está bien, ¿por qué siempre decís me que es al tiene revés? que dar, no, porque pensé que usted había dicho que siempre tiene que me tiene que dar negativa. Es que la constante de eliminación, o sea, es una pendiente negativa, pero dijimos Por que eso, lo usábamos en valor absoluto. Si yo lo hago con los valores como yo los puse, me da positiva. Eso es lo que no sé si está bien o no. No, te va a dar positiva, o sea, porque lo tomamos en valor absoluto. Vamos por parte. ¿Cuáles serían los valores que tendrías que tomar? ¿Dónde tenés más o menos linealidad vos? Vos fíjate, los valores van aumentando hasta acá, ¿sí? Sí, hasta yo las tomé 4. el de 24,5 y el de Bien. 12,26. Bien, perfecto. O sea que tomaste 8 horas y 32 horas. Si tomamos los valores de 8 horas y 36 horas, ¿cuánto les da la constante de eliminación?
0,028. Sí, 0,029, está, perfecto. O sea que les da el logaritmo de 24.509, que es 3.199, menos el logaritmo de 12.260, que es menos 2,506, y eso lo vamos a dividir sobre un delta tiempo de 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y eso les da 0,029 horas a la menos 1. Ahora, si ustedes prueban haciendo el valor de 19 y de 12, les da exactamente lo mismo, porque el logaritmo de 19.461 es 2.968, menos el logaritmo de 12,260, que es 2.506, dividido en este caso en vez de 24, 16, porque el delta es de 16 horas, y eso le da 0,029 horas a la menos 1. O sea que cualquiera de los dos valores, o sea, le hubiese dado lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, ya tenemos la CAE. ¿Qué ecuación nos relaciona directamente la CAE con qué otro parámetro? El T medio. Tiempo de vida media de eliminación. Con el tiempo de vida media de eliminación, correcto. Sabemos que el tiempo medio es igual al logaritmo natural de 2 dividido la constante de eliminación. ¿Vamos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, el logaritmo natural de 2 lo conocemos, es 0.693. ¿Sí? La constante de eliminación la acabamos de calcular, es 0,029 horas a la menos 1. Entonces, eso nos da un T medio de ¿cuánto? 24,95. 24. 23,9 me da. A mí me da 23,9. Por eso le digo, depende, por eso le digo, para la constante eliminación utilicen 3 decimales. Para los tiempos, un decimal. Así todos usamos la misma cantidad de decimales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso a mí me da un T medio de 23,89 horas a la menos 1. O sea, 23.9. Bien. Conociendo, ya tenemos la constante de eliminación, conocemos el tiempo medio. Nos pide ahí que calculemos el volumen de distribución. ¿Y con qué fórmula relacionamos el volumen de distribución con los datos que tenemos? La dosis y la concentración. Bien, conocemos la dosis, es dato. ¿Y cuánto era la dosis? 500 gramos. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? La concentración. La concentración. 30,892. Sí, perfecto. Factor de biodisponibilidad. Bien. El factor de biodisponibilidad. Por eso, tenemos dos fórmulas alternativas para usar, ¿sí? Podemos calcular el volumen de distribución como la dosis menos la concentración a tiempo cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea que la dosis son 500 miligramos y la concentración es 30.892. Sí. Esa sería una fórmula una forma de calcularlo. ¿Cuánto les da con esa fórmula? Yo eso no la hice. 16,18. ¿Cuánto? 16,18. 16,18. ¿Y qué otra fórmula tienen? La dosis por el factor de biodisponibilidad dividido la concentración. Dividido el área bajo la curva por la constante de eliminación. Por la constante de eliminación, sí. ¿Sí? Eso me da 15,04. A mí eso me da 14,94. Porque es 500 por 0,9 dividido 1038,78 por 0,029. Sí. Eso a mí me da 14,94 mis cálculos, pero bueno, puede ser que haya... ¿Eh? A mí también. Ah, bueno. La diferencia que me da de una fórmula a la otra es por el factor de biodisponibilidad. No, es por en realidad es por la concentración a tiempo cero, que también está estimada. O sea, el factor de biodisponibilidad, vos lo calculás, es estimado. O sea, ustedes recuerdan que yo en la primera clase les dije que todas estas fórmulas sirven para aproximar, ninguna es exacta, pero dependiendo el dato que tenga, vamos a usar una u otra. Siempre traten de usar aquella que tenga que hacer menor cantidad de cuentas, porque les va a facilitar los cálculos. Pero bueno, más o menos hay diferencias siempre. Bien, entonces ya tenemos. Profe, ¿puede decir la segunda fórmula, profe, cómo era?
Sí, el volumen de distribución, lo siguen todos en la tabla que les di. Es dosis por factor de biodisponibilidad dividido área bajo la curva por constante de eliminación. Entonces usamos la fórmula Gracias. que tenga menos Donde datos, ustedes ¿no? consideren que arrastren menos error. Ok. O sea, el tema es que con el tema, si yo esto lo tomo en un examen presencial, yo veo el desarrollo y veo en que se equivocaron. Ahora, cuando ustedes lo tengan que hacer y mostrar los resultados en un múltiple choice, que van a poner solo el resultado, yo no sé cómo lo calcularon. Y el sistema les va a tomar el valor aproximado, o sea, siempre tienen un margen de error, pero no es tan preciso y no tengo la forma de ver cómo lo calcularon. Entonces ahí eso juega un poco en contra de ustedes. Si no les da el valor, el sistema automáticamente les va a poner que está mal. Pero vamos a tratar de ponerle Profe, valores que... por lo que veo, Sí. usa logaritmo natural de 2 dividido, no usa 0,693, ¿no? Sí, 0,693. O sea, el logaritmo natural de 2 es 0,693. Bien. Profe, le hago una pregunta. ¿La F cuál sería? Porque no La me doy F te cuenta. la da como dato. Te dice que tiene un 90% de biodisponibilidad. Ah, Por lo listo. tanto, la F es 0,9. El otro Ok. está expresado como por ciento. Sí. Profe, consulta, entonces para el parcial hay que tomar la misma cantidad de decimales que dijo ahora, para el tiempo un solo decimal y para, Y para las F3, ok, para la para que K, digo. puedan coincidirnos con lo que da el sistema, porque si tomamos Exacto, diferente no da diferente. Perfecto. exactamente. Y para el volumen de distribución, ¿cuántos decimales? No, un decimal. Ok, gracias. Profe, ¿me podrá repetir la fórmula de la vida media? ¿Qué fórmula de la vida media? De este ejercicio que estamos haciendo. El logaritmo natural de 2 sobre KE. Claro, es 0,693 dividido Exacto. 0,693 dividido 0,029. Ok. Eso me tendría que dar 23,9. no, porque me da 239 a mí, no sé si ve que hay algo que estoy haciendo mal. Es 0,693 dividido 0,029. Seguramente Ok. le pusiste un 0 de menos. Bueno, ahora me fijo. Gracias, profe. Bien. Entonces ya tenemos la constante de eliminación, tenemos el T media, tenemos el volumen de distribución. ¿Sí? ¿Qué más nos pedía? El clearance. ¿Cómo calculamos el clearance? La constante de eliminación por el Volumen volumen de de distribución. volumen de distribución por KE. Perfecto. Volumen de distribución por KE. A mí, ¿cuánto les dio? 0,42. 46. Está bien, 0,433, a mí, o sea, está bien, más o menos. 0,47. Sí, porque era 14,94 por 0,029 a 0,43. O sea, repito la fórmula para los que no hicieron el problema. O sea, esto sale de la fórmula que dice que el clearance, ¿sí? O sea, que la constante de eliminación, perdón, es igual al clearance sobre el volumen de distribución. Entonces, de ahí despejo el clearance, por lo tanto va a ser la constante de eliminación por el volumen de distribución. Profe, ¿sabe que acá yo el BD lo calculé como la dosis dividido en la concentración, porque me parecía como más corta la fórmula. Sí, Pero ¿cuánto te da dio? 16,18. Sí, ya lo comentó tu compañera antes. Claro, pero entonces al resolver con con ese dato, el clearance me da distinto. O sea, Obviamente que te va a no dar pasa distinto, nada. sí. Ok. ¿No? Bien. Con los datos que tenemos, ¿cómo calculamos el Ka? El logaritmo de la concentración 1 menos el logaritmo de la concentración 2 sobre T2 menos T1.
Yo siempre que puedo voy a tratar de evitarlo, esa fórmula. Tienen otra fórmula que es más... ¿Y cuál tienen, usamos? ¿eh? ¿Cuál Si deberíamos no, usar para calcular cada? no, esa la pueden usar, pero generalmente se van a confundir. Tienen otra fórmula en la tabla que yo les di. ¿Qué otra fórmula usa para calcularla? Esa que dice concentración por volumen de distribución por la K de eliminación sobre concentración por volumen menos dosis por factor. Exacto. Esa es más Ah, larga. ok. Porque es la que tenemos los datos más seguros. Porque ahí tenés varios datos que te los dan directamente. Claro. Tenés la dosis la tenés, el F lo tenés, el C0 lo tenés. Okay. Esa a mí me dio 0,29. A mí me dio otro valor, pero bueno. A ver cuánto les dio a los demás. A mí me dio 0,93 usando la fórmula de los logaritmos. Pero Claro, bueno, a mí también, estará bien. 0,23. Bueno, ese valor me gusta más. Ok, Pero 23. todavía no me gusta tanto. Háganlo con la otra fórmula, a ver cuánto les da. En realidad la parte de absorción, la K de absorción, salvo que lo hagan por el sistema de las residuales que les mostré recién, con el otro da siempre mucho error. Entonces, si pueden, 0,91 me da. usando 91,5. el C0, volumen de distribución por KE, Sí, sí. bueno, a mí me da distinto, pero un poquito más me da bien. ¿Alguien obtuvo otro valor? ¿Qué pusiste como C0? 30,892. Sí. Como volumen 14,94. No, 15,04. No, de ahí tenés la diferencia 0,029. Claro. Y 500, bueno, a mí usando 14,94 me da 1,16. Pero bueno, está, no hay Sí, a mí problema. también. Me da 1,16. 1,16. Bien. Sí. ¿Cuánto debería dar, profe? 1,16 horas a la menos 1. Pero pueden tener un poco más o un poco menos de acuerdo a cómo hayan estimado el volumen de distribución. Los demás datos no cambian, pero el volumen de distribución les puede modificar un poco. Me da 0,29 igual cambiando por el... No, eso ya no. Sí, es muy poco, sí, comparado. No, esto no. Porque después le va a dar muy distintos los datos que vienen a continuación. Después nos pide que calculemos el tiempo máximo. ¿Cómo van a calcular el tiempo máximo? Ahí agarramos el machete. El Robin, dale. logaritmo de K menos el logaritmo de la KE sobre KA menos KE. Correcto, muy bien. ¿Y cuánto les da eso? A mí me dio 3,88. Bien. ¿Algún otro que tire y pegue? 3,26. 3,25. Bien. Y es lógico, si ustedes miran acá los datos que tengo en pantalla, ¿lo están viendo? Sí. Dice que entre 2 y 4, el máximo está en 4, ¿sí? 26,956. Ahora, lo cual no nos garantiza que sea el máximo, porque pudo haber un punto máximo anterior, si ese es el máximo que nosotros medimos, pero pudo haber un punto que fuera mayor, ¿sí? Y después empezar a bajar la curva. Fíjense, a mí me da 3,25, me da un punto máximo que estaría acá, entre medio de estos dos, lo cual quiere decir que el punto máximo, o sea, el tiempo máximo de la concentración máxima se alcanzó un poquito antes de las 4 horas y después empezó a decrecer. Y ahora ya tenemos el Tmax, ahora calculemos el Cmax. 28,11 me dio.
Bien, vamos cuenten cómo lo hicieron, porque acá hay algunos que no hicieron los problemas para que no queden tan colgados de la palmera. Hice la concentración por E a la menos K de No, la eliminación por concentración T máxima máximo. es igual a la concentración a tiempo cero. Sí, a tiempo cero. Por E Sí, a la menos constante de eliminación por T el tiempo máximo, menos E a la a la menos constante de absorción de- por el tiempo T máximo. ¿Sí? Los que no lo hicieron lo hacen para ver cómo les fue con las cuentas. Profe, y con la cuenta de que hice la de dosis por fármaco sobre volumen de distribución por 1 menos E elevado a la constante de eliminación por tiempo, creo que hice. No, O sea, también eso no es contaría. por tiempo, eso es por tau, que es diferente. Eso se calcula para el intervalo de dosis entre una dosis y otra. No es esa fórmula. Eso es para Ok, cuando ok. eso es para cuando hay dosis múltiples, no para dosis única. Ok, perfecto. Gracias. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Porque me quedé con el K porque no me daba. ¿Con qué? La constante de absorción. Me Sí. quedé con eso. Porque yo utilizando la otra de los logaritmos me da 0,238, usando con el volumen de distribución de 16,8. Pero ahora Sí. usando la fórmula de la más larga, para que tenemos todos los datos, y usando el volumen de distribución 14,93 me da 1,29. Eso es lo que debería dar. A mí me da 1,16, pero, o sea, yo usé, a ver, 14,94 litros de Sí. volumen de distribución. Sí. Pero me cambia un montón. Sí, sí, te cambia mucho. Romina Claro, se porque está después riendo, no sé de qué, pero se está riendo mucho. ¿Qué pasa, Romina? Nada. Contanos, compartí de qué te reís, ya que te estás matando de risa. No, un mensaje que me llegó. Bueno. Bueno, nada, porque los datos me cambian en todo. Sí, sí, Para todos los calcular datos, Tmax o sea, te van a cambiar, pero bueno, por eso digo, es importante cómo lo hacen. Después vamos a buscarles problemas que donde no tengan tanto problema con el ajuste de los datos. Bueno, la Cmax, ¿cuánto les dio en definitiva? Los que no lo hicieron, ¿lo hicieron? 28,11 me dio. 28,11. ¿Alguien tiene otro valor? 26,78 a mí. Bien, a mí me da 27,15, pero estamos más o menos ahí. Eso depende de los redondeos. Estamos, ¿sí? 27,15. ¿Dudas hasta acá? Así pasamos a la última parte del problema. En la última parte nos dice si la concentración mínima efectiva para esta droga es de 15 miligramos litros, su efecto farmacológico seguirá estando presente en las 24 horas de su administración. Yo lo hice, pero no sé si está bien hecho. Lo hice como a ojo, digamos. ¿Cómo como a ojo? Claro, porque yo del cuadrito, a ver dónde está el cuadrito. Sí, está en pantalla el cuadrito. Bueno, ahí. Yo dije, si a las 16 horas tengo 19,461, a las 32 es como que repartí en la mitad y me dio 15,86. Entonces me dio que sí, que va a estar presente todavía. Yo lo hice con la cuenta y me dio 15,45. Bien, da 15 haciéndolo con la fórmula da 15,40. Dice, usando la fórmula C, la misma que usamos antes para calcular la concentración máxima, ¿sí? Es la misma fórmula. Lo único que acá en vez de calcular a Tmax, lo vamos a calcular al T que nos están pidiendo. ¿Sí? En este caso el T va a ser 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Todo lo demás es lo mismo, no cambia.
y eso da una concentración de 15,40. Y acá va la pregunta. ¿Tiene efecto farmacológico o no a las 24 horas? Sí, porque Sí, sobrepasa porque iba a ser a la 15. Bien, porque está concentración. por encima de los 15 miligramos litro, que es la concentración mínima efectiva. Por lo tanto, va a tener efecto poco, pero va a tener. Profesor, perdón, la fórmula uso la misma y en T pongo 24 horas, dijo. Exacto, que es el Ok. tiempo. O sea, esta fórmula te sirve para calcular la concentración en cualquier momento. Yo Una lo que hice consulta. también en el gráfico, lo grafiqué en escala logarítmica, hice otra serie que sería el Cmax, que es la horizontal, y me fijé donde se cruzan las curvas, y bueno, que todavía en 24 horas estaba por sobre la curva de efecto. Bien, está correcto, pero bueno, no tenés el valor exacto. Acá te No, está sí, exacto, sí, sí. Acá te está pidiendo que lo informes. Por lo tanto, si tienen la forma, si no tienen una fórmula para llegar, que lo hagan extrapolando, es aproximada, se va a considerar bien, pero bueno, teniendo una fórmula para calcularlo, calcúlenlo con la fórmula. Perdón, profe, ¿qué fórmula usábamos? La misma que usamos para calcular la concentración máxima. Ok. Lo único que en vez de poner el tiempo al cual se consigue la concentración máxima, pones el tiempo en el cual vos querés saber cuál es la concentración en ese momento del fármaco. Claro, 24 horas. Gracias. Profe, una consulta. A partir de que alcanza la concentración máxima y empieza la eliminación, en este caso, según los datos que te da la tabla, ¿es constante la cantidad que se va eliminando por hora? A ver, sí, es una constante, o sea, cada tiempo de vida media, la concentración se reduce a la mitad. Entonces, en este caso, ¿no se podría haber hecho una regla de 3 simple con los datos Sí, de la tabla? podrías haber hecho, sería más sencillo, pero la idea es que entiendan de dónde salen las cosas. O sea, la Ah, ok, regla de ok. 3 Claro, simple, yo hice así, una regla Sí, de 3 pues simple. claro, sí, ves cuánto disminuye por hora, haces la regla de 3 simple a las 24 horas y sacas la concentración. Me quedó la duda de eso, ¿no? ¿y cuánto te dio haciendo la regla de 3 simple? 15,5. ¿Viste? Te dio bastante bien. Sí, 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 porque es una constante, no hay problema, pero, viste, lo importante sería, o sea, que lo sepan cómo calcularlo, porque acá es fácilmente verlo, pero hay veces que no tenés el dato para verlo. Entonces es Claro. importante que sepas cómo calcularlo. ¿Está claro? Sí, sí. Hola. Sí, sí, sí. Pensé que se había cortado. Bien, vamos con el siguiente problema. Y este lo van a resolver ustedes, me van a ir diciendo cuánto les da. Los que ya lo tienen hecho, denle tiempo a los que no lo hicieron para que lo hagan. ¿Estamos? Así trabajamos entre todos. Bueno, no quiere bajar. Dice, la administración oral de 400 miligramos de cierto fármaco a un paciente de 70 kilogramos origina la siguiente curva de concentraciones plasmáticas en función del tiempo. ¿Sí? Tiempo en horas, concentración en miligramos litro. Para 0,25, 3 puntos, bueno, ahí tienen la tabla, miren los datos, hasta 32 horas. Nos dice que a partir de esta información y asumiendo una biodisponibilidad del 80%, calcúlense los parámetros farmacocinéticos en el paciente. De la gráfica del papel semilogarítmico se puede observar un C0 de 15,36 miligramos litro, un área bajo la curva de 64 miligramos hora litro, y pregunta, si la droga presenta un periodo de latencia de 0,33 horas, ¿cuál es la concentración a la que comienza a realizar su efecto? Ok, o sea, ahí pediría el tiempo en el cual se alcanza la concentración mínima No, el efectiva. tiempo te lo da. Lo que te está pidiendo es cuál es la concentración mínima efectiva. Ah, ok, ok. Si la droga presenta un periodo de latencia, ¿sí? Recuerden que el periodo de latencia era el periodo que transcurría desde que empezaba a absorberse el fármaco hasta que alcanzaba el valor de la concentración mínima efectiva. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me dice que el periodo de latencia es 0,33 horas, lo que yo tengo que calcular es cuál es la concentración mínima
efectiva para ese fármaco. A mí me dio 4,05 miligramos sobre litro. ¿Qué cosa? Esa cuenta. La concentración plasmática en ese tiempo. Bueno, vamos por parte. Empecemos por la constante de eliminación. Perdón. ¿Sí? La constante de eliminación me dio 0,21. ¿Quién está hablando? Beratz, Sí, Belén. decime cómo la calculaste. Logaritmo de concentración 1 menos logaritmo de concentración 2 sobre el delta T. Bien, ¿y Y qué usé valores usaste? el logaritmo de 6,775 menos el logaritmo de 0,626 y el delta T 12. Bien. ¿Y eso te dio 0,21? Sí. ¿Alguien usó otros valores? Sí, No, yo. 0,19. A mí, 0,19. 195, sí. Sí, yo sé los valores, me dio Con los 0,19. mismos valores obtuvieron No. distintos. Ahí ya tenemos un con problema. otros No, valores. yo usé otro valor. Usé el de 4 horas y el de 32 horas. Bueno, yo usé el El de de 8. 16 y el de 32. Yo, el de 8 y Yo usé 32. el de 8. Sí, el de 8. Y Sí, y 32. y el de 32 y me da 0.202. Pero bueno, Sí. más o menos está en ese valor. Bien, ¿calcularon el T medio? Sí, 3,5. Está bien. 3,43, 3,5 redondeado, perfecto. Bien, volumen de distribución. 25,25. 26. 26 me dio a mí. 26,04 me da a mí. Sí, a mí también. ¿Sí? 400 dividido 15. Cara de terror, ¿qué es lo que pasa? En mi caso sí. Tal cual, ¿eh? No, en mi caso hay gente que va, viene. No. ¿Qué cosa? En mi caso hay gente que camina por atrás, que da vuelta, por eso. Está bien. Sí, a mí me pasa igual con los chicos que se me cuelgan y bueno, no está bueno. Bueno, seguíamos. El volumen de distribución, entonces, calculándola con la fórmula de dosis sobre concentración plasmática a tiempo cero, daba 26,045. Si utilizaban la fórmula de dosis por F sobre AUC por KE, daba 24,75. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, para calcular el clearance, ¿qué vamos a hacer? Constante de eliminación por volumen de distribución. Perfecto. Volumen de distribución por constante de eliminación. Eso a mí me dio 5. Profe, yo usé otra. ¿Cuál fórmula usaste? Dosis por factor sobre el área bajo la curva. Dosis por factor. También me dio 5 igual. La dosis por la biodisponibilidad sobre la UC, creo que es. Sí, pero te está faltando la KE, que tenés que multiplicarlo por la KE también. Para calcular el volumen de distribución. Sí. No, el clearance. El clearance. El clearance, perdón, sí. No tengo esa fórmula. ¿Cuál usaste En vos? el libro creo que está esa fórmula que planteé. Yo en el problema anterior también había calculado el clearance así. Da igual, da parecido. Sí, igual, pero la forma más directa es volumen de distribución por constante de eliminación. Así que... Claro. Está en la segunda hoja del apunte de eliminación, primera parte.
Bueno, si quieren complicarse, complíquense. Yo les digo, tienen la tabla para usar la tabla con las fórmulas que más les van a servir. Así que... Hay tabla. ¿Eh? No, que hay tabla. No, que usamos la Profe, tabla. ¿ahí que ponemos? 4,94, 4,9 o 5? Yo a mí me dio 4.999, así que le puse 5, lo redondeé a 5 Ah. directamente. 5, está bien. Lo que le da 4.94 es 4,9, porque el redondeo les da para 4,9. Sigan siempre la regla del redondeo. No, por eso, pero redondeamos con un solo decimal, en este Sí, caso. sí, con un solo... Bien, calculamos la KA. ¿Cuánto le 2,10 dio? me dio. ¿Cuánto? 2,10. Sí, a mí 2,10. también, pero usé la fórmula mal, digamos. Me dio 1,040. A mí me da 1,276. A mí me dio 1,2. En los que le da 1,40 puede ser que hayan utilizado el volumen de distribución de 26. Yo usé el de 24 y pico porque ya venía con ese valor, pero si usaron el de 26 seguramente les da 1,40. ¿Qué usaste? ¿El valor de 1,26 de volumen? ¿Aló? Sí, usé eso. ¿Quién dijo que le dio 1,40? Yo, Oriana. ¿Y usaste 1,26? Sí. Eh, Pero el 26, 26, sí. 26, sí, por ahí, de ahí viene la diferencia, pero bueno, estamos más o menos dentro de los valores. Ok. Perdón, a mí me da 0,95. Y ese me dio muy bajito. Sí. Eso seguramente hay algún error de cálculo o algo, pero... Los valores a usar eran 15,36, que eso ya no sé ni lo que era el C0, que era dato. Sí. 24,75 o 26, de acuerdo con cómo hayan calculado el volumen de distribución. 0,202, que me daba la CAE, a ustedes les daba algunos un poquito más, otros un poquito menos. Y después, bueno, 400 por 0,8, que se transformaban en 320. Eso me da 1,72, perdón, 1,27. Ah, yo sé otro valor de CAE. Ok. Claro, a mí también me da 0,91, porque la KM me dio 0,19. Claro, a mí también. Claro, porque la calcularon con el otro método. Claro, le digo, usamos otro valor. usaron el de lo mismo que para la CAE. Para la CAE es muy preciso eso, pero para la CAE, insisto, traten de calcularlo por otra vía. Si no tienen otra alternativa, usen eso, pero siempre da mucho error cuando lo calculan así. Claro, me parece que la CAE me dio muy distinto porque yo empecé con los valores desde 4 y ustedes desde 8. Sí, bueno, pero eso no cambia tanto porque era lineal la recta, o sea, era bien lineal. No hay, puede ser por los redondeos o algo. Vamos con el tiempo máximo. ¿Cuánto les dio el tiempo máximo? 1,25. 1,21 me dio. ¿Alguien le dio otro valor? 2,2, pero la CAE A la mí me da, tenía. bueno, a mí me da 1,71. Yo estoy en el medio y entre los dos extremos de ustedes. Así que A mí me había dado 1,75 y después no sé qué dice. Porque la K, dudaste y borraste todo. Lo que no hay porque que la hacer K la nunca en tengo un mal examen. hecha. La K la tengo mal hecha porque yo la hice con la fórmula que no va. Ah, bien. ¿Y la concentración máxima? 10,96. Bien, 9,11 me da a mí por las diferencias en la CAE y eso estamos de acuerdo. ¿Y cuánto les da la concentración mínima efectiva? No la supe calcular. Yo tampoco. 4 Alguien me dio. dijo que le dio 4 y moneda. ¿Cómo le hiciste, Virginia? Sí, yo usé la fórmula C0 ¿Sí? por paréntesis exponencial a la menos K de eliminación por tiempo, menos Sí. C por elevado a la menos K de absorción por tiempo. Sí. Y bueno, reemplacé por los valores que me habían dado en la cuenta
y eso me Sí. dio 4 miligramos por litro. 4 Usé el miligramos tiempo, por 4 miligramos por litro. sí, Dame sobre un el segundo que vamos a compartir los valores de la tabla. Creo que estaba dentro de esos valores. Después podría ¿Cuánto te volver a dio? repetir cómo se hace eso. Sí, con vos usaste la fórmula que está en la tercera columna, primer renglón, ¿no? Sí, usé esa. Bien. Cmax es igual a C0 por E, C0 por, entre paréntesis, E a la menos K de eliminación por Tmax, menos E por K de absorción por Tmax. Claro, lo que me varía de la otra es lo que uso el Tmax, en realidad. Exacto. Sí. Acá deberíamos usar el tiempo 0,33 horas. Así es, 0,33. ¿Y a ella te dio 4 y pico, me dijiste? Sí, sí me dio 4. Está bien. Porque está el primer valor acá era las 4 horas y el primer valor te da acá. Está perfecto. Bien. ¿Alguna duda? No llores, Romina, no llores. Me da 6,73, pero me parece que es porque tengo mal la KA. Puede ser. ¿La KA cuánto te dio? 2,1. Claro, era 1,27 me daba a mí o 1,40 le daba a tu Ahí se compañera. contó a la fórmula ¿Quién larga. la que quien le dio 1,40 fue la que hizo este problema? Sí, pero no me está dando, no, me está dando mala concentración máxima, porque me da un número como 44. O sea, algo está mal. No sé qué es. Bueno, después repasamos, pero el procedimiento sí. está bien. O sea, después repasamos las cuentas, yo no lo tengo hecho eso. ¿Cuánto tiene que dar? No tengo el valor, pero 4 y moneda es lógico porque le daba antes del valor que tenías acá. Hice la fórmula con el KA, la larga, y me dio 1,09 la KA, y después Está bien, 1,09 está bien. y después me dio 3,69 Está bien. la de De la eliminación esta concentración última. mínima. Sí. La concentración mínima. Sí, 3,69. Está bien. Problema 3. Se administró una dosis de 250 miligramos de cierto fármaco a un voluntario adulto de sexo masculino de 63 kilogramos de peso. Se tomaron muestras de sangre a los tiempos indicados, obteniéndose los siguientes valores de concentración plasmática del principio activo, y la administración se efectuó mediante un bolo intravenoso, o sea que se le dio toda la medicación junta. Nos pregunta, indique el modelo que mejor describe el comportamiento del fármaco y calcule los siguientes parámetros farmacocinéticos. Cada eliminación, T medio,
volumen de distribución, clearance y área bajo la curva. Modelo monocompartimental. Modelo monocompartimental, estamos todos de acuerdo. La de eliminación 0,76 me dio. Bien, 0,756 me da a mí. ¿Cómo la calcularon? Sí. Logaritmo de C1 menos logaritmo de C2 sobre delta T. Bien, ¿y qué valores tomaron? Y logaritmo de 638 menos de 0,66 y delta Sí. T 3. ¿Y qué cosa? Perdón. El delta T 3. Bien. Bueno, yo lo hice con logaritmo de 931 menos logaritmo de 0,31. O sea, tomé los dos extremos de la curva, porque como es un bolo intravenoso, supuestamente tiene un comportamiento lineal, no debería de haber problema ahí. ¿Sí? Y tomé un delta T de 4,5 y me da 0,756. O sea que les da prácticamente lo mismo. Bien, ahí calculamos el T medio. 0,91. 0,91. Me dio un poquito más. 0,91. ¿Eh? Me dio 0,92,5. Está bien, 0,916. En También. realidad, 0,92 está redondeado correcto. Volumen de distribución, utilizando la fórmula de D sobre concentración inicial, nos va a dar 250 miligramos sobre 13,60. Sí, que era 13,60, no sé de dónde lo saqué. Era dato, ¿no? No. Yo hice mal, porque usé la fórmula que dice dosis sobre A más B y usé las concentraciones, la mayor y la menor, pero no sé si eso está Perdón, mal. me perdí. ¿En qué usaste la dosis mayor y menor? Para sacar el volumen de distribución, usé Sí. la segunda de la primera columna La segunda de la primera columna, sí. y usé la concentración máxima y la concentración mínima. Pero No sé si está bien por esto, lo usé, pero porque no sabía cómo hacerlo. porque A y B son constantes, esa, no puedes usarlo. En realidad lo que hay que calcular primero es la C0, ¿sí? Que no es dato. Yo me salté una parte. ¿Sí? C0 de la fórmula que dice que C0 es, que C es igual a C0 por E a la menos K de eliminación por T. De ahí despejan C0 y les da 13,60 miligramos litro. Usted dice la segunda fórmula de la tercera columna. Tercer fórmula de la segunda columna. Ah, esta. Nada que ver. ¿Cuál, profe? Que no estoy ubicando la fórmula. Tercer fórmula de la segunda columna. 13,61 me da. ¿Cuánto? 13,61. Sí, 13,60 me da a mí, correcto. Y 18,36 el volumen de distribución. 18,38 el volumen de distribución, perfecto. Que el volumen de distribución lo sacan de la fórmula de dosis que era sobre concentración. sobre concentración inicial. La dosis la tenían, la concentración inicial la calcularon. La CAE. ¿Cuánto tendría que dar, perdón? 18,38 me da a mí, el volumen de distribución. Ok. Litros. 13,95 el clearance. El clearance me da 13,89, sí, está bien. Pero no corran porque si no sus compañeros se van a perder. Entonces, ya tenemos entonces la constante de eliminación, ¿sí? La habíamos calculado antes. Teníamos el T medio y teníamos el volumen. El clearance va a salir de la fórmula despejándolo desde la CAE, que es CAE por volumen de distribución, nos da 13,89 litros hora el clearance. 13,9 litros. Y nos queda después para calcular el área bajo la curva a tiempo infinito. El área bajo la curva a tiempo infinito
es la dosis por el factor de biodisponibilidad dividido el volumen de distribución por la constante de eliminación. 17,92. Sí, la dosis la conocemos, que son 250 miligramos. El factor de biodisponibilidad en este caso es 1, porque es intravenoso. Sí, el volumen de distribución lo calculamos, 18,38, y la CAE la que habíamos calculado, 0,756 horas a la menos 1. Eso Sí. nos da 17,99 miligramos hora litro, que es el área bajo la curva. Sí. ¿Todos llegaron a esos resultados? Perdón, ¿el clearance Sí. cuánto le queda? El clearance 13,89. Ok. Y el área bajo la curva es 7,99. 17,99. Problema 4. Dice, se inyecta por vía intravenosa 500 miligramos de un fármaco cuya vida biológica es de 7 horas y cuyo comportamiento farmacocinético puede describirse de acuerdo a un modelo monocompartimental, calcular la cantidad de fármaco presente en el organismo 18 horas después de la inyección. Bien, ¿quién me cuenta cómo lo hizo? Yo lo hice con pendientes de recta. Con pendiente de recta. ¿Cuánto te dio a las 18 horas? 89. 89 miligramos litro. Sí. Bien, ¿alguien más lo hizo? Yo lo hice por otra forma, pero bueno, vamos a ver y me da un resultado muy distinto, pero bueno. Lo hice en el Excel y lo extrapolé y me daba 90 más o menos. Pero... En el Excel te daba 90, ¿y cómo lo hiciste? ¿Con qué No, datos? grafiqué los datos. Puse a las 7 horas, a las 14, a las 21, la recta, y después me fijé en Pero las 18. partiste de 500 miligramos vos. No, de 7 horas. No, pero está bien, a las 7 horas calculaste que te quedaban 250. Claro. Pero eso es lo que vos administraste, no es lo que tenías como concentración plasmática. Claro, yo usé esos datos para graficar y lo extrapolé, pero... Pero no, vos me estás informando miligramos, ¿sí? Miligramos de dosis, no concentración plasmática. Sí. Y a vos te pediste, ¿sí? Ah, está bien, pues dice que la cantidad, está bien, sí, no lo que hiciste está bien. No te pide la concentración plasmática, está bien. Te pide la cantidad de miligramos, está bien. Sí. Sí, está correcto lo que hiciste. O sea, tenés 500 miligramos, a las 7 horas te va a quedar ¿cuánto? 250. A las 14 horas, 125. 125. Y a las 21, 62,5. a las 18 te da 72,5. No, a las 21. No me tiene que dar la si te mitad daba de 125, la mitad de 125 es 62,5, no 72,5. Sí, 62,5. Ah, está perfecto, listo. Entonces el Y valor ahí, me tiene que dar entre medio de esos dos. está bien, lo resolviste gráficamente, está perfecto. No, lo hice con las pendientes, o sea, con cuentas. Calculé la no pendiente de la recta y después con esa pendiente volví a calcular, digamos, el valor de I. Ahora, dale de vuelta porque me perdí. ¿Cómo lo hiciste? Explícalo desde cero, a prueba de tonto. Usé la fórmula de la pendiente I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Sí. En el eje Y puse las concentraciones y en el eje X las horas. Sí. Entonces usé, bueno, hice la cuenta y la pendiente me dio menos 8,93. Esa pendiente la usé para calcular ahora un valor de I. Usé esa pendiente que ya la sabía y usé de vuelta I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y ahí en ese X2 y X1 puse el horario, las 18 y las 21 horas. Sí. Y después I2 era mi incógnita y el valor de I1 ya lo tenía, que era 62,5. Y ahí despejé y me dio el valor de I2, que es a las 18 horas.
Está bien, perfecto. Y me dio 89, pero de No, otra no. manera no se me ocurrió. No, está bien. Y Porque después lo dice hice por cantidad, un Excel y me dio más o menos 90, así como está a bien, ojo. te dice cantidad, ¿viste? Yo lo había tomado, lo había leído rápido y pensé que te estaba apuntando concentración plasmática. No, pero vos te dice cantidad remanente son miligramos totales, no concentración plasmática. ¿Está bien? ¿Los demás entendieron lo que hizo su compañera? Más o menos. No. No, no entendí. No. Bueno, vamos de vuelta, Romina. Explícalo, dale. Primero calculé la pendiente de la recta con los valores que yo tenía. Pero para andar Usé la diciendo qué valores, decís cómo hiciste la tabla, ¿sí? Bueno, Vos te pusiste una tabla que te decía dosis y una que te claro, decía tiempo. claro. Hice, la fórmula que usé fue M, que es mi pendiente, igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. En I2 usé 125 miligramos. Y en X2 usé 14 horas. En I1 Perdón, utilicé repetí, ¿en I2 usaste? 125 miligramos. Sí. Y en Y a eso le X2 correspondía un X2 de cuánto? de 14 horas. De 14 horas, perfecto. Yo lo que no entiendo es de dónde saca los datos. De la tabla. No, ella, De una vamos, tabla que no, ella hizo. no hay tabla. La tabla la armó ella. Vos tenés que te dice que la vida media del fármaco son 7 horas, ¿sí? Entonces, vos tenés 500 miligramos a tiempo cero, ¿sí? Cuando llegues a 7 horas vas a tener 250 miligramos disponible porque la mitad del fármaco ya se eliminó. Claro. Cuando pasen otras 7 horas, ¿sí? O sea, cuando tengas 14 horas de tomado el fármaco, vas a tener 125 miligramos del Está fármaco bien. remanente. Cuando tengas 21 horas, te va a quedar la mitad de 125, 62,5. Perfecto. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, ahora sí. O sea, ella armó la tabla sabiendo que cada 7 horas la dosis, la concentración, se le va a la mitad, la concentración del fármaco. Seguí, Romina. Bueno, entonces, I2, 125 miligramos y en X2, 14 horas. Sí. Después en I1 puse 62,5 miligramos Sí. y el X1, 21 horas. Sí. Bueno, hice la cuenta, 125 menos 62,5 sobre 14 menos 21. Está bien. Eso me dio menos 8,93. Esa es mi pendiente de la recta. Sí. Después tomé esa pendiente y volví a hacer la misma ecuación. Entonces ahora mi I2 es lo que yo quiero averiguar. Mi X2 van a ser las 18 horas que pide el problema. Sí. Usé como I1 62,5 y como X1 21 horas. Y Está ahí bien. despejé. Bien, en vez de calcular la pendiente, podías haber igualado, o sea, todo lo que vos hiciste para calcular la pendiente, igual a los valores del otro lado Claro. emitís un paso y despejás directamente. Sí, es verdad. Pero está perfecto. ¿Cómo hiciste? ¿Y te dio eso? 89 miligramos me dio. Perfecto. Muy bien. Y si en vez de preguntarle cuánta cantidad de fármaco presente en el organismo, le hubiese preguntado cuál es la concentración plasmática a las 18 horas, ¿qué hubiesen hecho? Y calculo la constante de eliminación y después calculo en esa hora la concentración que tendría. Te está dando mucha vuelta. De una forma más sencilla calcularla. En realidad hice dos cuentas, el logaritmo de 2 sobre 7, eso me da la KE y bueno, hice la cuenta con la concentración inicial que eran 500.
¿Y eso cuánto te dio Me a vos? da 84,15. ¿Con qué fórmula? Porque ya me perdí. A ver, vos calculaste la KE y conteniendo la KE, ¿qué calculaste? Yo lo sigo, pero quiero que lo entiendan tus compañeros. Claro, acá la concentración inicial, que eran los 500 miligramos, porque era bien endovenosa, Sí. y por E a la KE por 18 horas en este caso. Y me da 84,15. Sí, yo hice lo mismo. Me da Hice lo mismo. 84,15. Ahora, repetí la fórmula completa. Entonces, ¿qué hiciste? O sea, a partir de la fórmula del T medio, que es Sí. logaritmo de 2 sobre la K de eliminación, sacamos la K de eliminación que da 0,099. Sí. Y con ese Bien. valor de K de eliminación, con la fórmula de concentración igual a la concentración a tiempo cero, por E a la menos K de eliminación por T, por tiempo, Sí. ahí da 84,15. O sea, usaste la tercera fórmula de la segunda columna. Sí. Sí. Bien. Perfecto. ¿Cuánto le dio la concentración a tiempo cero a ustedes? ¿No sería 500 porque es intravenoso? Claro, pero acá estás hablando de concentraciones plasmáticas, no de dosis. Está bien, No, vos pero tomaste... decía cantidad de fármaco, profe. No No, decía está bien, sí. concentración plasmática, ¿no? Está bien, sí. Sí, en realidad esa fórmula está pensada para calcular concentraciones plasmáticas, no para calcular cantidad de fármacos, pero bueno, ustedes la usaron y llegaron a un resultado más o menos parecido. Pero en realidad la fórmula es para concentraciones plasmáticas, no es para cantidades de fármaco. Entonces no la usamos esa fórmula. Llegaron a un valor aproximado, no es Sí. lo más correcto. Ok. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si yo lo hubiese presentado usando esa misma fórmula, ¿cuál es la concentración plasmática? ¿Cómo lo hubiesen hecho? ¿Cómo lo hubiesen resuelto? Y ahí sí, con la fórmula esa que usaron los chicos. Perfecto. ¿Y de dónde sacas C0? Es No la se calcula concentración Inmediato. inicial. 500. No. No, esa 500 es la dosis, no es la Sí. concentración plasmática. No. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí les está faltando algo. ¿Sí? Y ustedes tienen un dato que yo les di que sirve para aproximar suponiendo que no lo tuvieran. ¿Sí? Que es el volumen de distribución. ¿Cuál es el volumen de distribución de un compartimiento central aproximadamente? Que yo les dije. En una Sobre de la las clases. volemia, ¿no debe ser? Exacto. No sobre la volemia. El volumen de distribución aparente basado en la cantidad de líquido que tiene el organismo. Ok. Pues la volemia son los 3,5, pero el volumen de distribución es más amplio. Recuerdan que yo les dije que esta ronda entre 15,5 y 16 litros. ¿Sí? Para una persona, o sea, de 70 kilos se calcula que más o menos es eso. Si no hubiesen tenido el dato y le hubiesen preguntado la concentración, lo podían haber calculado de esa forma. Profe, entonces la concentración cero sería 15,5 por la volemia. No, ese sería el volumen No, de ese es el volumen. distribución. No, el volumen Aparente. aparente de distribución es de 15,5. Ah, ok. La concentración te quedaría 32,26. Claro. 32,25, correcto. Sí, el problema pregunta era concentración plasmática y no cantidad. Vamos con el problema 5.
Para un medicamento que presenta un T medio de 4 horas y un volumen de distribución de 25 litros en un individuo de 70 kilogramos. Calcular la dosis requerida para que al ser administrado por vía intravenosa rápida alcance una concentración de 2,4 miligramos litro a las 6 horas después de su administración. ¿Qué pueden calcular ahí con los datos que tienen? Yo saqué la constante de eliminación, que me dio 0,17. Después Correcto. hice la concentración a las 6 horas, que me dio 0,44. Y después hice, a partir del volumen de distribución, saqué la dosis que me dio 160. Bien, el resultado está bien, a mí me da 169. Pero me perdí, ¿qué hiciste? ¿Sacaste la concentración? Yo saqué La concentración a tiempo cero sacaste. Claro. Ah, bueno, aclaralo. Pues si vos me decís la concentración. No, yo saqué concentración plasmática, pero yo hice Pero si la concentración plasmática te la dan. Sí, me la da, ahí hice mal. Porque a dice mí que la yo pensé que concentración. esa era concentración a tiempo cero. No, esa es la concentración a las 6 horas. Si vos lo que tenés que calcular es la concentración a tiempo cero, que lo despejás de la misma fórmula. ¿Sí? Va a ser C0 va a ser igual a la concentración dividido E a las menos KE por T. Claro, eso es lo que hizo. Despejó la concentración. Sí, lo hice así, concentración cero despejé. Hice 2,4 dividido 0,34, me dio 6,6. Está bien. Y después de ahí despejé la dosis y me dio 160. Está bien, a mí me da 169,49, pero es eso. Sí, pero cuando hablen de concentración, aclaren. Una es concentración a tiempo cero y otra es concentración a 6 horas. ¿Sí? No es lo mismo. Aclárenlo bien porque si no se puede llegar a prestar a confusión. Bien, ¿dudas hasta acá? Infinitas, ¿no? Los que no hicieron los problemas, sobre todo. O sea, los demás, ¿alguna duda? No. No. ¿No? ¿Quedó claro? No, profe, en el parcial vamos a poder tener la tabla. En el parcial le subimos nosotros la tabla, sí. Ah, ok, gracias. ¿Quieren algún problema más? ¿O ya no quieren saber más nada? Por ahí si tiene alguno para subirnos a la página como para practicar. ¿Y si por qué no lo hacemos acá en clase mejor? Esperen que los encuentre porque no sé dónde me quedaron ahora. Tenía todo acá amontonado. Son más sencillos. Si hicieron esto, los otros los van a poder hacer sin problema. Denme un segundo que se me traspapelaron los papeles. Acá está. Bueno, estoy alquilando papel ahora. Acá. Esto acá. Vamos con un problemita. Dice, un fármaco es administrado por vía intravenosa y las concentraciones plasmáticas medidas a 1 y 4 horas después de la inyección fueron de 26 y 18 microgramos mililitros respectivamente. Calcular la vida media de eliminación. Lo saqué con logaritmo natural de 26 menos logaritmo natural de 18 sobre... ¿Los tenían ustedes estos problemas? Estaban subidos. No, no están en la página eso, me está metiendo el perro.
Ah, como problemas para el primer parcial, para practicar. Ah, Sí, están en el Canvas. Sí, están. sí, ¿seguro? Sí. Sí, profe. Arriba de la serie 1. Sí, profe, están como problemas del primer parcial. Ah, ejercitación práctica, acá está. Sí, Ah, bueno, ya los hicieron entonces. Bueno, cuéntenme cómo lo hicieron. calculando cada eliminación. Con los logaritmos, las concentraciones de los logaritmos sobre T2 menos T1. Bien, correcto. ¿Y cuánto les dio? 0,12. 0,12, sí. 0,123, bien, la CAE. ¿Y el La T T medio? medio, 5,70. 281. Bien, perfecto. El problema 3.